Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo como cada sábado, su hermana en Cristo, Keila Solís Nava. Les saludamos desde acá, desde Las Vegas, Nevada, deseando que estén bien, ¿verdad? Como cada sábado aquí estamos. Pido disculpas, ¿verdad? Porque se me hizo un poquito tarde, debía haber entrado a las 10, pero pues siempre pasa uno que otro inconveniente, ¿verdad? Y pues aquí estamos, ¿verdad? Por la misericordia del Señor. Me estoy congregando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1 en Las Vegas, Nevada. Mi pastor es Juan José de León, al cual mandamos saludos y un agradecimiento personal por tomarnos en cuenta, ¿verdad?, para ser portadores del mensaje de esta mañana. Pues bien, mis amados hermanos, por misericordia del Señor estamos aquí, ¿verdad?, agradecidos con Dios, que nos da un día más de vida y porque hasta el día de hoy nos ha mostrado su fidelidad, ¿verdad? Hasta el día de hoy Él nos tiene con bien, por su gran misericordia Él nos ha guardado. Así que reciba saludos hasta su hogar, donde quiera que nos vaya a mirar, que el Señor le bendiga. Deseo que el Espíritu Santo reine en cada hogar, ¿verdad? Porque Él debe ser el centro de nuestras vidas, el centro en cada uno de nuestros hogares. En esta mañana traemos la meditación de la palabra en Jonás. Yo sé que a esta hora y en este día, precisamente fin de semana, sábado, se nos pone un poquito difícil, ¿verdad? Y por la hora es casi que algo imposible que nos vayamos a sentar a agarrar la Biblia, ¿verdad? Y seguir la enseñanza conforme la vamos a ir dando, pero pues el Señor sabe que tenemos ocupaciones y el Señor sabe también que tenemos necesidad de su palabra, ¿verdad? Porque para nosotros la palabra de Dios es vida para nosotros. Así que si no puede agarrar su Biblia, está bien, que vamos a estar dando las referencias. Pero a la hora que tenga un tiempo libre, yo siempre le digo, hagamos tiempo también para el Señor, ¿verdad? Porque pues qué vamos a decir, qué vamos a hablar, ¿verdad? Sino de la palabra. Y la palabra pues son puras cosas buenas. La palabra no es cualquier libro. La palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios transforma nuestras vidas, ¿verdad? Así que a cualquier hora que vaya a escuchar esta enseñanza, deseo que sea de bendición para su vida. Me he gozado como cada vez que dedico un poco de tiempo a estudiar las escrituras, me gozo, ¿verdad? Y me llena, ¿verdad? Yo quisiera que todo el mundo sintiera lo mismo que yo, ¿verdad? Ese gozo, pero no es sino que hasta que tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que podemos deleitarnos en la palabra de Dios. Mientras no sea así, tal vez nos va a parecer que la palabra de Dios es aburrida, pero créanme que no sea así, que no es así, mi amado hermano. La palabra de Dios es deliciosa, así que vamos a gozarnos en esta mañana una media hora con el mensaje de la palabra. Vuelvo y repito, pido disculpas por haber entrado un poco tarde, pero aquí estamos, ¿verdad?, con un corazón dispuesto a seguir trabajando en la obra del Señor. Así que voy a estar leyendo el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Es el que voy a tomar como base en esta enseñanza, en esta meditación, y lo leo para ustedes y si gusta acompañarme en oración, ¿verdad? Si no, pues yo voy a orar. Así que leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Voy a estar entrando en oración para que sea el Espíritu Santo dirigiéndome en esta mañana. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. En esta mañana, Padre, me pongo en tus manos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Te agradezco, Padre, porque por tu misericordia en esta mañana estoy aquí, Señor. Porque hasta el día de hoy, Padre, me has mostrado tu fidelidad. Señor, me pongo en tus manos, Señor, reconociendo que yo nada soy, Señor, y reconociendo, Padre, que estoy falta de conocimiento y que estoy falta de sabiduría. Pero tú conoces, Padre, el deseo que hay en mi corazón de servirte. Así que me pongo en tus manos esta mañana, Señor, pidiéndote, Padre, que pongas gracia en cada una de mis palabras, Señor, y que este mensaje, Señor, sea de bendición para todo aquel que tenga el corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor.
Te pido, Padre, que seas tú guiándome, que seas tú dirigiéndome, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, que seas tú ampliando este mensaje, Señor. Lo pido confiando, Señor, que tú estás conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, el mensaje de esta mañana le he puesto como título: que Dios vea tu arrepentimiento. Que Dios vea tu arrepentimiento. Ya leímos el versículo clave, se los vuelvo a leer. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La historia de Jonás, mis amados hermanos, para muchos es muy conocida, ¿verdad? Desde que nos comienzan a instruir cuando somos niños, la historia de Jonás llama mucho la atención. Es de las más conocidas, podríamos decir, pero aún siendo una historia corta, pues tiene mucho que enseñarnos. Pero específicamente en esta mañana nos vamos a enfocar no mucho en el mensajero, que fue Jonás. Sabemos que Dios utilizó a Jonás como el mensajero para llevarle el mensaje a Nínive. Sabemos que Jonás al principio se rehusó, que Jonás desobedeció, y que en consecuencia a esta desobediencia muchas cosas vivió Jonás, ¿verdad? Antes de que él pudiera entregar este mensaje, fue todo un peregrinar para Jonás por haber desobedecido el mandato que el Señor le estaba dando. Pero para irnos un poco más rápido en esta enseñanza, nos vamos a ir hasta donde Jonás por fin logra llegar a Nínive y entregar el mensaje que Dios le había mandado a esta ciudad. Pero ¿cuál era el mensaje que tenía que entregar Jonás a Nínive? ¿De qué se trataba ese mensaje? ¿Qué tenía que decirles? ¿Por qué Jonás se negaba? ¿Por qué Jonás desobedeció y se fue a otro lado? ¿Cuál era ese mensaje que tenía que entregarles a los moradores de Nínive? Pues bien, al principio del capítulo 1 de Jonás, en el versículo 2 dice que Jehová le dijo a Jonás, aquí es donde lo manda la primera vez, y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jehová le dice esto a Jonás, le dice que tiene que ir a esta ciudad, esta gran ciudad de nombre Nínive, para llevarles un mensaje. Pero decíamos, ¿qué clase de mensaje tenía que llevarles? ¿Por qué Jonás al principio se negó y se desvió de donde tenía que haber ido? Para Jonás esta tarea no era algo fácil, porque el mensaje que tenía que darles no eran buenas noticias, porque le está diciendo: pregona contra Nínive, pregona en contra de ellos. Entonces el mensaje que tenía que darles Jonás no eran buenas noticias. Jehová le dice: ve a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que la maldad que había en esa ciudad ya había llegado hasta la presencia de Dios. Por lo general en esta historia nos enfocamos mucho, ¿verdad?, en lo que es la desobediencia de Jonás, en por qué Jonás desobedeció, por qué no hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Generalmente ese es nuestro enfoque. Él partió a otra ciudad y Jonás desobedeció. ¿Por qué desobedeció? Porque un ser humano común y sencillo como nosotros, ¿verdad?, recibir una tarea de esta índole, una tarea de este tipo para un ser humano común como nosotros, y me imagino que en aquel tiempo Jonás también era un ser humano común, ¿verdad? Debe haber sido una tarea enorme, ¿verdad?, llegar a decir: ¿cómo yo, verdad, voy a hacer
del mensajero y cómo yo voy a ir a esta ciudad a decir esto, con qué autoridad, ¿verdad? Cómo yo dentro de mi humanidad voy a tener el valor de ir y darles este mensaje de parte de Dios. Pues podremos decir que hablando dentro de nuestra humanidad podría ser muy normal que Jonás tuvo temor y por eso desobedeció. Porque no eran buenas noticias. El mensaje que tenía que llevarles a esa ciudad no era un mensaje bueno. No eran buenas nuevas, ¿verdad? No era un mensaje de prosperidad, no era un mensaje muy positivo, sino que el mensaje que él tenía que llevar era algo negativo. Él tenía que armarse de valor y ir a decirles de parte de Dios que iban a ser destruidos. Eso debió haber tenido mucho peso y fue la razón por la que Jonás decidió ir para otro lado y no ir a donde el Señor le estaba mandando. Si hemos pensado que Jonás es desobediente, hay que pensar por qué desobedeció, lo que pesaba ser el portador de aquel mensaje, ¿verdad? Entonces en esta historia, mis amados hermanos, pues tenemos muchas cosas que aprender. Por ejemplo, vemos aquí que el propósito que Dios tiene para una persona, este propósito pues se tiene que cumplir de una u otra manera. No importa a dónde nos vayamos, no importa que nos neguemos. Aquí con esto estamos viendo que Jonás desobedeció y partió para otro lado. Vivió muchas cosas fuertes, negativas, ¿verdad? Por haberse desviado de ese propósito que él tenía, que Dios tenía para él. Pero Dios ya había definido el propósito de Jonás, que él sería el mensajero. Aquí vemos que no importa para dónde nos vayamos, si Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Él hará que se cumpla ese propósito. Esta historia es un ejemplo de ello. Quienes no conocen la historia, sabemos lo que pasó, que fue expulsado de la barca donde él se subió, después fue comido por un pez, después el pez lo expulsó y aquí vemos el propósito de Dios para Jonás. Porque aunque Jonás desobedeció al primer llamado, ¿verdad? Él desobedeció llevar ese mensaje. Dios ya había decidido que sería Jonás ese mensajero que tendría que ir a Nínive. Porque a Dios no le hubiera costado mucho, ¿verdad? O no le hubiera costado nada decir, ok, tú desobedeciste, tú no quisiste ser mi mensajero, entonces busco a otra persona. Pero no, el Señor dejó que Jonás viviera todo lo que vivió para que al final pudiera cumplir con esa tarea que Él le había asignado. Así que después de que sufrió todo esto, ¿verdad? Después de que salió todas esas dificultades, todavía estaba Dios con ese propósito, con ese plan para Jonás, de que él fuera el mensajero que iría a Nínive. Entonces nos dice el capítulo 3 de Jonás en el verso 1, que vino nuevamente, vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Vemos aquí la misericordia absoluta de Dios, ¿verdad? Porque como decíamos, Él podría haber dicho, ok, tú no quisiste, busco otro mensajero, podría haber borrado a Jonás de la tierra, ¿verdad? Por su desobediencia, pero no, Dios nos muestra su misericordia y nos muestra que le da una oportunidad más y Él lo está esperando con ese propósito que tiene para Él, ¿verdad? Con esa tarea de ir y entregar ese mensaje. Le dice por segunda vez, levántate y ve a Nínive. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando ya Dios dispuso que hagamos algo para Él dentro de su obra, entonces no hay vuelta atrás, mis amados hermanos, como decimos en México, ¿verdad? No hay pero que valga. Al negarnos a obedecer al Señor, al desobedecer como lo hizo Jonás, al hacernos los desentendidos, ¿verdad? Hacernos como que los que no escuchamos,
lo único que estamos haciendo al desobedecer o al hacer caso omiso es retrasar el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo único que vamos a hacer es que sea más lento, que lleguemos a ese propósito de Dios. Nuestro caminar va a ser más lento, pero tarde que temprano Dios va a hacer todo para que se cumpla ese propósito que ya tiene para nosotros. Entonces debemos notar que a veces, que a veces el Señor no siempre nos da tareas fáciles. A veces lo que el Señor nos manda a hacer no siempre son cosas sencillas, no siempre son las cosas que más brillan, las cosas que más se ven, sino que a veces nos va a dar tareas difíciles. Pero como hijos de Dios tenemos que obedecer. Así como nos da a veces tareas, ¿verdad? Donde vamos quizás a ser vistos, donde vamos a ser muy notados, donde vamos a dar mensajes motivadores, mensajes que restauran. También tenemos que entregar esos mensajes que a veces no son tan buenos, esos mensajes de exhortación. En cualquier circunstancia debemos de obedecer a Dios. En el orgullo de nuestra humanidad quisiéramos las mejores tareas, ¿verdad? Dentro de la obra de Dios, quisiéramos dar siempre palabra de aliento, quisiéramos ser siempre portadores de buenas noticias, quisiéramos que el mensaje que el Señor nos da para el pueblo de Dios siempre fueran buenas noticias, ¿verdad? Pero no siempre es así, mis amados hermanos, porque a veces Dios nos da mensajes que son para exhortación. Y créanme que cuando los mensajes vienen así hay un temor enorme, ¿verdad? En el portador de ese mensaje. Aquí es donde debemos entender un poquito o un mucho a Jonás, ¿verdad? Porque cuando el mensaje es pura bendición, es pura motivación, es pura restauración, qué bello ser el portador del mensaje del Señor, pero a veces Dios nos da palabra dura para su pueblo. Y hay un temor enorme, ¿verdad?, al tener que entregar estos mensajes. Pero nuestra obediencia debe ser igual. Igual debemos ser obedientes entregando tanto las buenas noticias como las malas noticias, como en este caso le tocó a Jonás el tener que entregar este mensaje. Porque en la palabra de Dios, pues decíamos que no todo es motivación, no todo son buenas noticias, ¿verdad? También a veces de parte del Señor viene la varita. También a veces viene el regaño en base a la palabra, ¿verdad? También viene la exhortación. Y como mensajeros de Dios, como portadores y como expositores de su palabra, debemos de obedecer y entregar los mensajes así como Dios nos lo está entregando. Así que mis amados hermanos, si Dios ya nos eligió para que cumplamos alguna tarea dentro de la obra del Señor, pues ¿quiénes somos nosotros, verdad?, para discutir con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para negarnos o para ponernos a discutir con Él y decir, no, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí lo hago, esto no lo hago? No. Aquí vemos con el ejemplo de Jonás que no hay vuelta para atrás. Si Él ya te asignó una tarea, debemos hacer todo lo posible por cumplirla, ¿verdad? Así que aprendamos de esta historia. Desobedeció, se dirigió hacia el lado opuesto de donde Dios le estaba mandando. Durante su desobediencia vivió muchas cosas desagradables, como ya lo dijimos, pero una vez que fue librado de esas dificultades, Dios vuelve a enviarlo, a proclamar el mensaje a aquella gran ciudad. Nos dice el versículo 3 del capítulo 3 de Jonás, que era Nínive una ciudad grande en extremo. Dice que era de 3 días de camino. Entonces, después de que Jonás vivió todo lo que vivió, ¿verdad?, se dio cuenta que él tenía una tarea que tenía que cumplir, que había un propósito y que él tenía que obedecer al Señor. Entonces, ya entrando a esta gran ciudad, ahora Jonás, ahora sí, ¿verdad?, después de todo lo que vivió, obedeciendo al mandato de Dios. Pero veamos aquí que si fuéramos obedientes, ¿verdad?,
¿qué necesidad hay a veces de que suframos tantas cosas por negarnos a obedecer al Señor? ¿Qué necesidad tenía Jonás de haberse embarcado hacia ese otro lugar? ¿Qué necesidad tenía de que haber sido expulsado después de haber sido comido por el pez? Si simplemente hubiera obedecido, ¿verdad? A veces sufrimos y a veces pasamos cosas, a veces pasamos dificultades debido a nuestras malas decisiones, debido a nuestra desobediencia. Pero ya una vez que Jonás entendió eso, después de que recibió el segundo llamado del Señor para que fuera a entregar ese mensaje, entonces Jonás va entrando a esa ciudad, ¿verdad? Dice que comenzó a entrar por la ciudad diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice el versículo 5 que los hombres de Nínive creyeron a este anuncio. O sea que no lo ignoraron, no lo pasaron desapercibido. Creyeron a este anuncio y creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Gloria sea al Señor. Pasando al versículo 6 nos dice que el anuncio de Jonás de que Nínive sería destruido dentro de 40 días, este anuncio llegó hasta los oídos del rey de Nínive. Entonces dice que el rey se levanta de su silla y se despoja de su vestido y entonces se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto que hizo el rey, mis amados hermanos, puede sonar para nosotros como un acto de locura, ¿verdad? Pero no es así. Esto era algo que en aquel tiempo se acostumbraba a hacer. El despojarse de sus ropas, llenarse de cubrirse de cilicio y de ceniza era un acto que acostumbraban a hacer en aquel tiempo como en señal de dolor, como en señal de luto. Podemos relacionarlo, para poderlo entender, podemos relacionar un poco en estos tiempos como cuando se pierde un ser querido, pongámoslo como ejemplo, ¿verdad? Que se opta por vestir de negro por un cierto tiempo, como en señal de luto y dolor. Pues esto que hacían en aquel tiempo de llenarse de silicio y ceniza es algo más o menos parecido, para que vayamos entendiéndolo. Pues en aquel tiempo el vestirse de ceniza y silicio era algo parecido. Después de hacer esto, el rey de Nínive proclamó ayuno. O sea que no solamente hizo este acto, podríamos decir que simbólico, sino que también proclamó ayuno. El anuncio de Jonás, vemos aquí que hizo reaccionar al rey, ¿verdad? Pues, ¿quién no, verdad? Yo decía, cuando hay una persona liderando un pueblo, una iglesia, una nación, ¿verdad? Y recibe de que el anuncio de que su pueblo será destruido, ¿verdad? Que hay un límite de tiempo, por decirlo así, en que el pueblo va a ser destruido. Este líder tiene que hacer algo por su pueblo. Este líder tiene que hacer algo por salvar a su pueblo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el rey reacciona, se viste de silicio, se cubre de silicio y de ceniza y proclama ayuno. Vemos aquí que también él hizo caso al mensaje que llevó Jonás. Qué bueno que no lo pasó desapercibido, ¿verdad? Entonces este líder tiene que hacer algo para tratar de evitar que eso suceda. Y más cuando lo que se le anuncia que será destrucción, pues el rey de Nínive tenía que reaccionar. Entonces proclamó ayuno y ordenó a todos que no gustaran cosa alguna. Pidió que no probaran alimento ni bebieran agua. Y no solamente le pidió a los hombres y a las mujeres de esa ciudad, sino que fue tan grande la preocupación del rey de Nínive de saber que iban a ser destruidos, que pidió también que los animales se les privara de alimento y de agua. Y ordenó que también fueran cubiertos de silicio. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, viene aquí, porque les dijo: y clamen a Dios fuertemente. Porque el cubrirse de silicio y de ceniza, podríamos decir que era como un acto simbólico.
Pero aquí lo importante era, para salvar la ciudad, era que buscaran el favor de Dios, que buscaran llamar la atención de Dios para que Dios se arrepintiera y no viniera destrucción a Nínive. Entonces vemos aquí que lo más importante de lo que el rey está mandando, aparte de cubrirse de cilicio y aparte de proclamar ayuno, aparte de abstenerse de alimento y de agua también para los animales, ellos tenían que clamar a Dios, tenían que orar y pedirle a Dios misericordia, ¿verdad? Para que no fueran destruidos. El rey no estaba hablando de una oración sencilla, ¿verdad? El rey no estaba hablando de una oración de 5 minutos, sino que él les estaba diciendo, clamen fuertemente a Dios. El clamor es algo fuerte. En su definición dice que el clamor son gritos de dolor y de queja. O sea que ellos tenían que no solamente orarle a Dios, sino que clamar por la misericordia del Señor, ¿verdad? Buscando que el Señor los escuchara. Ellos tenían que rogar fuertemente a Dios para que Dios no los destruyera. Y les dijo también, conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vemos aquí que no era solamente clamar y pedir perdón, había algo más que tenían que hacer, sino que debían arrepentirse de las cosas que hacían, porque recordemos que Dios quería destruir esta ciudad. Al principio vemos que Dios decide mandar a Jonás como mensajero a Nínive y lo manda para que anuncie destrucción, porque nos dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Jonás que la maldad de ellos, ¿verdad?, había subido delante de Jehová, debido a las cosas malas que hacían. Por eso es que el rey les dice, clamen a Dios y conviértase cada uno de su mal camino. No solamente es pedirle perdón a Dios, es arrepentirnos de la manera en que estamos actuando, es cambiar nuestra manera de vivir, dejar de hacer lo malo delante de Dios, porque aunque en este momento quizá estemos teniendo un comportamiento desagradable y podamos decir, ay, que al cabo que no pasa nada, que al cabo que Dios me pasa todo por alto, pues no. Dios es amplio en misericordia y el Señor nos perdona, pero no para siempre va a estar dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos, ¿verdad? Va a llegar el momento en que quizá también anuncie destrucción para nosotros, ¿verdad? Debe haber en nosotros un arrepentimiento verdadero, no basta con hacer las cosas de una manera como algo simbólico, no basta con ir a la iglesia, ¿verdad? No basta con vestirnos como cristianos, ¿verdad? Sino que el Señor conoce lo profundo de nuestros corazones y Él sabe perfectamente si nuestro arrepentimiento es sincero, si nuestro arrepentimiento viene de corazón, porque Dios sabe cuando verdaderamente estamos arrepentidos y cuando decimos estar arrepentidos y no lo estamos, también el Señor lo sabe. Él sabe cuando decimos y proclamamos arrepentimiento, pero por dentro estamos deleitándonos todavía en nuestras maldades. Sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Siempre decimos que tratamos de engañar a veces a nuestros líderes, quizá a nuestros pastores, ¿verdad? A lo mejor hasta nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos, porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser, Él conoce nuestros pensamientos. Así que el rey aquí les estaba diciendo, ¿verdad?, que aparte de proclamar ayuno, tenían que clamar a Dios y tenían que convertirse de sus malos caminos. Tenían que dar un giro totalmente diferente a la manera en que estaban viviendo. Entonces nos dice el verso 9 que quién sabe si se volverá y se arrepienta a Dios, si se apartará de él el ardor de su ira y no pereceremos. Ellos hicieron todo esto, ¿verdad?, buscando el favor de Dios,
buscando que Dios se arrepintiera de no destruirlos, clamaron a Dios, cambiaron su manera de vivir, dejaron su mala manera de vivir. No tenemos especificado qué eran las cosas malas que hacían, ¿verdad? Pero solo dice que la maldad de ellos llegó delante de Dios. Pero ellos, ¿verdad?, se arrepintieron, buscaron el perdón de Dios, ellos reaccionaron muy a tiempo, clamaron, ayunaron, se arrepintieron de lo que hacían. Entonces ya nos dice en el versículo 10 que Dios vio lo que ellos hicieron. Dios no pasó por alto, así como Dios vio la maldad que había en esta ciudad y por ello decidió destruirlos. De la misma manera Dios vio y se dio cuenta de lo que hicieron y del arrepentimiento que tuvieron, del cambio que ellos hicieron, y escuchó su clamor. Entonces Dios vio lo que hicieron, Dios vio que se convirtieron de sus malos caminos, ¿verdad? Que comenzaron a actuar y a vivir diferente. Entonces Dios dice en el versículo 10, que es nuestro versículo clave, dice que se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los destruyó. Así que con este capítulo 3 de Jonás aprendemos muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que nunca es tarde, mis amados hermanos, para reaccionar. No es tarde para arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. Nunca es tarde para clamar y pedirle perdón a Dios. Queremos a veces tener una vida diferente, ¿verdad? Pero no queremos hacer nada diferente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir: yo ya no quiero vivir de esta manera, yo ya no quiero vivir en medio de esta mala situación en la que estoy viviendo en mi hogar? O muchas personas que dicen: yo ya no quiero vivir atado a los vicios como lo estoy viviendo, pero seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos viviendo las mismas prácticas, rodeándonos de la misma gente, frecuentando los mismos lugares, ¿verdad? Sin querer hacer nada diferente. Vemos aquí que el pueblo de Nínive logró el favor de Dios, lograron que Dios se arrepintiera de destruirlos, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios se arrepintió? Porque ellos hicieron cosas diferentes, porque tomaron la decisión de vivir de una manera diferente, tomaron la decisión de dejar todas esas malas prácticas, tomaron la decisión y se convirtieron, dieron hacia otro rumbo, dieron la vuelta, digámoslo así, y encontraron el favor de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a veces queremos que Dios nos saque de nuestros problemas, ¿verdad? Que Dios nos haga libres de las ataduras que tenemos, de los vicios, de las malas costumbres que tenemos. Pero queremos que Él lo haga todo, ¿verdad? Queremos que como tronar los dedos, como de un minuto a otro ya venga el cambio sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y eso no es así, mis amados hermanos. El Señor nos perdona. El Señor nos da la libertad, el Señor nos da nuevas vidas en su presencia, pero nosotros como seres humanos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. No podemos dejarle todo a Dios y decirle: cambia mi vida y tú hazlo, yo nomás espero ver el cambio. No es así. Tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Nínive para lograr que no fueran destruidos, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Clamaron. No solamente hablaron con Dios, no solamente oraron al Señor, sino que clamaron pidiendo el favor de Dios, y no solamente clamaron, sino que ellos se arrepintieron y Dios vio realmente que su vida cambió, que hicieron cosas diferentes. Con lo que el rey hizo, vemos que él reaccionó a tiempo y logró salvar al pueblo de Nínive. A lo mejor nosotros no somos reyes, ¿verdad? No somos líderes de una nación, no somos líderes de una ciudad, ¿verdad? Pero como padres de familia sí lideramos una familia. Y a lo mejor puede ser que nuestra familia se esté destruyendo, puede ser que nuestra familia se esté haciendo pedazos, ¿verdad?
pues nunca es tarde. Con este capítulo podemos ver que nunca es tarde. Hagamos lo que hizo el rey de Nínive. Reaccionemos. Estamos muy a tiempo de salvar a nuestra familia. Estamos muy a tiempo de salvar ese matrimonio que está roto. Estamos muy a tiempo de salvar a nuestros hijos, de evitar que nuestros hijos se pierdan en las drogas, en las adicciones. Reaccionemos a tiempo como reaccionó a tiempo el rey de Nínive, ¿verdad? Acerquémonos al Señor. Nunca es tarde. Gloria al Señor por los que ya son conocedores del Evangelio, ¿verdad? Pero yo tengo aquí en esta página muchas personas que todavía no tienen un encuentro con Dios, ¿verdad? Que como dice la Biblia, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mucha gente que ha oído de Él, pero no tiene ese conocimiento de Dios, no ha vivido, no ha experimentado de lo que es una nueva vida en Cristo. Estamos a tiempo de reaccionar como el rey de Nínive, de interceder por nuestra familia. Estamos a tiempo de arrepentirnos, de vivir una vida desagradable, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nuestra vida en este mundo puede ser que esté llena de placeres, puede ser que no nos falte nada, que tengamos todo lo económico, ¿verdad? Pero hay un momentito donde ya estamos nosotros solos, ¿verdad? Y a veces hay un vacío dentro de nosotros. Dentro del grupo social, dentro del grupo de nuestro trabajo, podemos aparentar que hay plenitud en nosotros, pero créame, mi amado hermano, que la plenitud solamente nos la da el Señor. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento solamente nos la puede dar nuestro Señor. Así que, en conclusión, mis amados hermanos, estamos muy a tiempo, ¿verdad?, de rescatar nuestras familias, de rescatar nuestro matrimonio. Solo es cuestión de que reaccionemos como reaccionó el rey de Nínive, ¿verdad? Que nos acerquemos al Señor, clamemos a Dios por su misericordia, por su perdón y lo más importante, como decía, como el título que le puse el mensaje, ¿verdad? Que Dios vea que hay en nosotros un arrepentimiento, que Dios vea tu arrepentimiento. No solamente que vea que ahora voy a una iglesia, no solamente que vea que ahora leo la Biblia, no solamente que vea que ahora me visto de falda, ¿verdad? No solamente que vea que ahora me pongo corbata, ¿verdad? Sino que Dios vea en nosotros el verdadero arrepentimiento. Que Dios vea en nosotros que ahora vivimos diferentes. Que Dios vea en nosotros que ahora Él mora en nuestros corazones y que Él es nuestra prioridad, la prioridad de nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, con esta pequeña meditación de la palabra yo me he gozado y como siempre digo, aunque sea poquito, lo que mi entendimiento alcance a agarrar para mí es mucho. Así que deseo que se haya gozado junto conmigo, ¿verdad? Y que algo se haya quedado haciendo eco para su vida. Así que voy a hacer una oración para dar terminado este mensaje. Maravilloso Jesús, Rey soberano, Rey compasivo, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, Señor. Te agradecemos, Padre, que te hayas revelado en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, por esa paz que tú nos das, Señor. Te agradecemos, Padre, porque es con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que ahora podemos vivir una vida diferente, Señor. Te pido, Padre, por toda aquella persona, Señor, que se vaya a tomar un tiempo, Padre, de escuchar este mensaje. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo haciendo eco en sus corazones. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que transforma vidas, Señor. Nosotros solamente somos mensajeros, Señor. Te pido, Padre, que seas tú entrando, Padre, en el corazón de cada persona que esté dispuesto a cambiar, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y es vida en abundancia, Señor. Te pido por todo aquel, Señor, que esté viviendo, Señor, lleno de ataduras, que seas tú revelándote a sus vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, rompe toda atadura, Señor, que tu palabra rompa toda ligadura, Señor. Que vengan a tu presencia, Señor, que seas tú guiándolos a donde haya un lugar donde les instruyan, Señor amado. Sabemos que nada es en vano, Señor, que tu palabra no retorna vacía, Señor. Sabemos que tu palabra hace efecto, Señor, y no regresa vacía, Señor. Nosotros nada podemos hacer, solamente
compartir tu evangelio, Señor, y poner a toda la gente en tus manos, Padre, pidiéndote que los cubras y los protejas, Señor. Te pido por cada hogar, Señor, que tu Espíritu Santo reine en cada hogar, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hasta el día de hoy has sido fiel, porque nos has mantenido con salud, Señor, porque nos has fortalecido, Señor. Sé tú proveyendo en cada hogar, Señor, lo necesario. Sé tú hablando, Señor, a cada familia, a cada líder de familia, Señor. Estamos a tiempo, Padre amado, de salvar nuestras familias. Estamos a tiempo, Padre amado, de salvar nuestros matrimonios, Señor. Te pido que dispongas el corazón, Señor, de todo aquel Padre a recibir tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, porque me has fortalecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, hemos entregado el mensaje como el Señor los dio esta mañana. Un mensaje muy sencillo, ¿verdad? Pero espero que haya sido de bendición para sus vidas. Así que, pues feliz sábado, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana, el domingo por la tarde. Y por la mañana, nuestro hermano Pastor Juan José de León estará trayendo la enseñanza de la dominicana a las 11. Hoy por la tarde será mi esposo Eduardo Such de Sosa que entregará el mensaje a las 7 de la tarde, me parece. Así que deseo que tenga un fin de semana bendecido, ame y gócese con su familia, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y bendiciones para todos. Amén y amén.